Hola, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a otro estudio más de la Palabra de Dios. La maravillosa Palabra de Dios, la que nos hace libres. ¿Libres de qué? De toda la confusión del enemigo. Hoy vamos a estudiar lo que dice el griego original en 1 Tesalonicenses 4:17. Y vamos a estudiar esa escritura en su contexto histórico, cultural, lingüístico y finalmente escritural. Pero antes de comenzar, pidamos a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. En este estudio vamos a aprender lo que dice el griego original en 1 Tesalonicenses 4:17. Y vamos a aprender el significado espiritual de esta cita. 1 Tesalonicenses 4:17 es la escritura que muchos citan para enseñar que la iglesia será arrebatada al cielo. Esa doctrina es totalmente errónea. ¿Por qué? Porque está basada en una lectura errónea de 1 Tesalonicenses 4:17, como vamos a ver a continuación. Comencemos el estudio en 1 Tesalonicenses 4:17. Voy a citar la Reina Valera 1960 y dice: Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso es lo que dice la traducción Reina Valera 1960. ¿Pero qué dice el griego original? Vamos a ver, el griego original. Vamos a ver lo que dice. A continuación nosotros, los viviendo, los siendo dejados alrededor, al mismo tiempo junto con ellos, seremos arrebatados violentamente en nubes, dice ahí. No dice en las nubes, dice en nubes. Hacia adentro encuentro del Señor, hacia adentro aire, que también se puede traducir en aire. Y así siempre junto con Señor estaremos. ¿Se dan cuenta? El griego original dice otra cosa, mariposa. Dice que seremos arrebatados en nubes para recibir al Señor en aire. Vamos a ver otra traducción. La traducción del griego literal Young's 1898. Y dice, este es el griego literal. Entonces nosotros los que vivimos, los que quedamos, junto con ellos seremos arrebatados en nubes para recibir al Señor en aire, y así siempre estaremos con el Señor. Bueno, ¿qué quiso decir Pablo cuando dijo que seremos arrebatados en nubes? Eso es lo que vamos a averiguar. La Escritura se interpreta ella misma, de modo que tenemos que acudir a ella para que nos revele el significado espiritual de la frase en nubes. Porque es lógico que el Pablo no está hablando de las nubes literales aquí. Porque si no hubiera dicho en las nubes, en vez de en nubes. También tenemos que observar el contexto cultural y lingüístico. Tesalónica queda en Grecia. La iglesia de los tesalonicenses estaba compuesta mayormente por griegos convertidos. Pero Pablo era israelita. Su lengua natal era el hebreo. Él había aprendido griego en la calle y por lo tanto hablaba un griego coloquial o griego callejero. En el griego callejero existen muchos dichos simbólicos o modismos. Pablo había aprendido estos modismos. Entonces, nube o nubes eran modismos o dichos del griego callejero y se usaban para describir a una gran multitud. Pablo usó el mismo modismo en Hebreos 12:1. Vámonos allá un momentito. Hebreos 12:1 dice, la Reina Valera 60, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces aquí vemos claramente que figurativamente nube de testigos se refiere a una gran multitud de testigos en esta cita. Por eso otra traducción, que es la Biblia al día, traduce correctamente, por tanto, también nosotros,
que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Ahí está. Entonces, nube en el idioma del griego callejero significa una gran multitud. Leamos el comentario de Hebreos 12:1 de la Biblia Palabra Perdurable. Y dice, la palabra griega antigua traducida nube era un modismo que indicaba un grupo grande. Y esta es una nube tan grande de testigos. Eso es lo que dice Hebreos 12:1. Aquí le pongo yo la fuente para que ustedes visiten esa página y lo lean con sus propios ojos. En español existe el mismo modismo. Por ejemplo, podemos decir, miren esa nube de abejas. O podemos decir, hay nubes de mosquitos en el campo. Todos sabemos que no estamos hablando de nubes literales, sino de una gran multitud o de un gran número de mosquitos o de abejas, ¿ya? Lo mismo usó Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17. Por eso dijo que seremos arrebatados en nubes, no en las nubes, porque nosotros no vivimos en las nubes. ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿y qué quiso decir Pablo cuando dijo para recibir al Señor en aire? Porque tampoco dijo en el aire. No estaba hablando del aire literal, de la atmósfera, sino en aire. ¿Qué quiso decir Pablo con eso? Otra vez tenemos que acudir a la Escritura para que ella nos revele el significado espiritual de la frase en aire. Vámonos a Efesios 2:2. En Efesios 2:2, Pablo utilizó la palabra aire de una manera figurativa para hablar de cosas espirituales. ¿De qué estaba hablando Pablo en Efesios 2:2? Vamos a ver. Vámonos a Efesios 2:1 primero, para establecer el contexto. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. En Cristo fuimos resucitados a una vida nueva, y con el fruto del Espíritu Santo, ahora caminamos en rectitud y justicia, alejados del pecado. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, pongan mucha atención, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí Pablo utilizó la palabra aire figurativamente. ¿Qué quiere decir aire aquí figurativamente? El príncipe de la potestad del aire es Satanás, el cual opera en las regiones celestes, o la dimensión espiritual, la cual Pablo llama aire en esta cita. Eso lo confirma Pablo en otra escritura. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? En las regiones celestes, a las cuales Pablo le llama aire en Efesios 2:2. Es más, la Reina Valera 1909 traduce la cita así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Ahí está. Entonces, aire o los aires significa figurativamente la dimensión espiritual o celestial. Y en la filosofía griega antigua, por ejemplo, el filósofo Diógenes de Apolonia y también Anaximenes, el aire también era un símbolo del espíritu o el alma. Y recuerden que Pablo estaba hablando de una audiencia mayormente griega. Veamos el significado de la palabra aire, sin el artículo definido, como aparece en 1 Tesalonicenses 4:17. Es la palabra G109, aer, que viene de aemi. ¿Y qué significa? Significa respirar inconscientemente. Ejemplo, respirar. Por analogía, soplar. ¿Qué? Aire para respirar. La palabra sin artículo definido significa respirar, o sea, aliento. ¿Qué fue lo que Dios sopló en la nariz de Adán? Sopló aire, el espíritu que anima al cuerpo de carne y sangre.
Vámonos a Génesis 2:7 y dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y, ¿qué pasó? Sopló en su nariz aliento de vida, aire, y fue el hombre un ser viviente. Aquí la palabra aliento es la palabra H5397, Neshama, que viene de 5395. Significa resoplido, ejemplo, viento, que es aire, furia o aliento vital, inspiración divina, intelecto, aliento animal, aliento alma, espíritu. Entonces aquí vemos claramente que aire, figurativamente, también se refiere al espíritu, al alma, a la parte espiritual del hombre, del ser humano. La palabra hebrea ruach o espíritu significa viento, que es aire, aliento o respiración, que es una palabra relacionada. Es la palabra H7307, que viene de 7306. Significa viento, por semejanza, aliento. Ahí está, respiración. Lo mismo que significa la palabra en 1 Tesalonicenses 4:17. Y la palabra griega pneuma o espíritu significa una corriente de aire. Es la palabra G4151, pneuma, que viene de G4154. Significa corriente de aire. Ejemplo, respiración o soplo. ¿Para qué? Para respirar. Igual que 1 Tesalonicenses 4:17, la palabra aire que Pablo utilizó allá figurativamente para referirse a nuestro cuerpo de aliento de vida, o sea, nuestro cuerpo espiritual, y también a la dimensión espiritual. Cuando Pablo dijo para recibir al Señor en aire, estaba hablando de recibir al Señor en nuestro aliento de vida o cuerpo espiritual, es decir, en nuestro cuerpo espiritual glorificado, ¿ya? Con este entendimiento que nos da el Espíritu Santo, podemos recibir lo espiritual de 1 Tesalonicenses 4:17. Allá no se está hablando de las nubes literales ni del aire literal. Pablo estaba enseñando que a la segunda venida del Señor, como dice el versículo 15, grandes multitudes o nubes de santos seremos transformados repentinamente, harpazo, arrebatados a la dimensión espiritual en un abrir y cerrar de ojos, como dice 1 Corintios 15:52. ¿Para qué? ¿Para irnos al cielo? No. ¿Para qué será esta reunión? Para dar la bienvenida al Señor, para recibir al Señor. Jamás leemos que vamos a ser arrebatados al cielo en esa cita. Tenemos que ser transformados antes de poder ver y recibir al Señor, ya que la sangre y la carne no puede ver ni entrar en el reino espiritual de Dios. Por favor, lean Juan 3:5 y 1 Corintios 15:50. Entonces, habrá una gran reunión con el Señor y con nuestros seres queridos que ya han partido de la carne. Todos estaremos en nuestros cuerpos de aliento de vida o aire, en nuestro cuerpo espiritual. Lo mismo enseñó el Señor en Mateo 24:31. Va a haber una gran reunión donde dice: Él enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta. Esa es la séptima trompeta, ese es el último toque de trompeta en toda la Escritura. Y ellos reunirán, ahí está la reunión, a los escogidos de Él de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, alrededor del mundo. Bueno, ¿nos iremos al cielo con el Señor? La respuesta bíblica a esta pregunta es un rotundo no. Está escrito que el Señor vendrá por segunda vez a transformarnos y a reinar la tierra durante el milenio o día del Señor. La iglesia no será arrebatada al cielo como muchos enseñan erróneamente. ¿Cuándo nos reuniremos con el Señor? ¿En un rapto secreto antes de la gran tribulación para escapar la gran tribulación y el anticristo? No. Nuestra reunión con el Señor será después de la manifestación del anticristo. Vámonos a 2 Tesalonicenses 2:1. Y ahí vamos a aprender lo que la Escritura dice, no lo que esos falsos maestros y falsos predicadores dicen. 2 Tesalonicenses 2:1 dice: pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, cuando somos reunidos en nubes para recibir al Señor en aire, en nuestro cuerpo espiritual, os rogamos, hermanos. Entonces,
¿Cuándo será nuestra reunión con el Señor? ¿En un rato secreto? ¿7 años antes de la segunda venida? No. Aquí dice bien claramente que será a la venida del Señor. No son 2 eventos distintos como están enseñando esos falsos maestros. La venida del Señor y nuestra reunión con Él es en un solo evento, a la 7ª y final trompeta, en el día postrero. Ahí es cuando vamos a ser resucitados o transformados, glorificados, con vida eterna, con inmortalidad. ¿Qué rogaban Pablo y los demás apóstoles? Sigamos leyendo. Versículo 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No dejes que nadie te confunda, ni os conturbéis. No te preocupes ni anheles escapar en un rato secreto. No seas cobarde. Ni por espíritu, no dejes que el espíritu del diablo anticristo te engañe. Ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. No dejes que una torcedura de la Escritura te haga caer de tu fe en Cristo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Cuál es el día del Señor? Es el día que el Señor regresa a transformarnos y a reinar la tierra. Se llama el milenio. Un día es como 1000 años para el Señor. Primera de Pedro 3, 8 al 10. No se dejen confundir. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué? Porque no vendrá, ¿qué no vendrá? El día del Señor, que es la venida del Señor y nuestra reunión con Él, nuestra transformación a ese cuerpo de aire, ese cuerpo espiritual. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es ese? El anticristo. Entonces, la venida del Señor y nuestra transformación y reunión con Él no vendrá sin que primero venga la apostasía, que es el abandono de la fe cristiana, y se manifieste, se haga visible, el hijo de perdición. ¿Quién es el hijo de perdición? Sigamos leyendo. Versículo 4. Es el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Todo esto está en tiempo presente. El hijo de perdición es el diablo, el que se opone, presente, y se levanta, presente, contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ya estaba haciendo esto cuando Pablo escribió a los tesalonicenses. El diablo ya se hace pasar por Dios. ¿Cómo? Sus apóstoles fraudulentos lo predican como el Jesús que vendrá primero a llevarnos al cielo. Eso es una gran mentira que está confundiendo a muchos y conduciendo a muchos a la perdición. Acabamos de ver que el que vendrá primero será el diablo mismo, el anticristo. Vamos a concluir el estudio. En 1 Tesalonicenses 4:17, Pablo no habló de las nubes literales, de la atmósfera, ni de una venida flotante y secreta del Señor en el aire. Eso no está escrito en ninguna otra escritura. La Escritura revela una sola segunda venida del Señor pisando la tierra. Zacarías 14:4 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día. ¿Cuál día? El día del Señor, cuando viene a transformarnos y a reinar la tierra. Sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Sabe qué se está formando ahí? Una cruz. No habrán 3 venidas del Señor, ni fases o etapas. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, no tercera vez, sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan, a nosotros. Nosotros esperamos al Señor. Entonces aquí nos damos cuenta que nos están mintiendo. No van a haber 3 venidas del Señor, ni etapas, ni fases. Una sola segunda venida del Señor es la que comienza el día postrero, el día del Señor. Allí es cuando seremos resucitados hacia la vida eterna, hacia la inmortalidad. En 1 Tesalonicenses 4:17, Pablo habló de cosas espirituales, pero utilizó figuras o dichos del griego coloquial
para que su audiencia griega pueda entender perfectamente la enseñanza sobre nuestra transformación a la segunda venida del Señor. El contexto en 1 Tesalonicenses 4 es la resurrección de los muertos en Cristo y nuestra transformación a la venida del Señor. El contexto se establece en el versículo 13, donde dice: «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza». Los incrédulos no creen en Dios ni creen que hay vida después de la muerte del cuerpo físico. Y algunos tesalonicenses también creían lo mismo, por eso estaban tristes. Por eso Pablo les contesta la pregunta: ¿dónde están los muertos en Cristo? Están con Jesús y regresarán con Jesús a la segunda venida. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ahí está el contexto, la resurrección. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Vendrán con el Señor. ¿Cuándo? ¿En un rapto secreto antes de la segunda venida, como enseñan los falsos maestros? Sigamos leyendo. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, no palabra de un falso maestro o un falso predicador, sino palabra del Señor, que nosotros que vivimos, pongan atención, que habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. ¿Se dan cuenta que ahí no dice nosotros que hemos quedado hasta el rapto? Dice claramente hasta la venida del Señor. Una sola segunda venida del Señor va a haber, hermanos. No se dejen engañar. Entonces, nosotros no nos adelantaremos a los que ya han muerto en Cristo. Ellos resucitan instantáneamente y son transformados primero. Ellos regresarán con el Señor para reinar la tierra. Nosotros seremos transformados a la segunda venida del Señor. No es cierto que la iglesia será arrebatada al cielo cuando el Señor venga. El reino de Dios, o cielo, vendrá a la tierra. Por eso la oración del Señor dice en Mateo 6:10, venga tu reino. El reino del Señor es un reino espiritual, es otra dimensión, esa dimensión espiritual de aire, invisible, que no podemos ver. Nosotros vamos a entrar a esa dimensión cuando el Señor venga. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El Señor viene a reinar la tierra. La venida del Señor dará inicio al día del Señor o milenio, los 1000 años del reino del Señor en la tierra. Los muertos en Cristo y todos nosotros vencedores, que hayamos quedado vivos hasta la segunda venida del Señor, reinaremos la tierra con el Señor. Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, que es la muerte eterna del alma, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. En nuestra transformación se consumará el misterio de Dios y veremos a Dios cara a cara. 1 Corintios 15:51 dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuándo seremos transformados para poder ver a Dios? A la trompeta de Dios, que es la séptima trompeta. Ese será el final toque de trompeta en toda la Escritura. No dejes que nadie te enseñe que la séptima trompeta no es la final trompeta, ni la trompeta de Dios, hermanos. Porque es mentira. Apocalipsis 17 dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, cuando esté a punto de tocarla, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Cuál es la verdad revelada por el Espíritu Santo en 1 Tesalonicenses 4:17? Seremos arrebatados en multitudes, en nubes, para recibir al Señor, dar la bienvenida al Señor, en nuestro cuerpo espiritual y en la dimensión espiritual, en aire. Y así estaremos siempre con el Señor. No nos vamos al cielo, vamos a reinar con el Señor aquí en la tierra. Gloria a Dios por habernos revelado este gran misterio. Bueno, hermanos, hermanas, amigos y amigas, quiero agradecerles una vez más por haberme acompañado en este estudio de la palabra de Dios.
Ruego a Dios que su palabra los haya iluminado y los haya sacado de toda confusión del enemigo, porque así es como vencemos al enemigo, con la verdad, con la palabra de Dios. Si sabemos la verdad, el diablo no nos puede confundir. Salgan de toda confusión, hermanos, y reciban lo que dice la palabra de Dios. Nos vemos en el siguiente estudio. Que Dios los bendiga a todos. ¡Hasta pronto!